interpretar el mundo. La cosa es, sin embargo, cambiarlo, ¿verdad? Las ideas sirvan para cambiar el mundo. Cito el título de esta jornada, ¿verdad? O sea, ¿y quién cambia? ¿Quién hace el cambio? ¿Los intelectuales, los académicos, los filósofos? En absoluto. Es la clase trabajadora en su acción colectiva la que va a cambiar el mundo. ¿Y cómo? Entregando su poder a voceros y portavoces. En absoluto. Marx decía que la teoría que él decía cuando le preguntaban ¿tú qué eres? Él marxista, decía, y decía una cosa que a veces nosotros también tendemos a decir, bueno, a veces cuando oigo hablar a los que se llaman marxistas, yo creo que no lo puedo ser yo, ¿no? Porque yo no entiendo ese marxismo que dice que llegamos al fin de la historia, que hay que renunciar a la lucha, que la clase trabajadora desapareció. ¿Cómo que desapareció? Está en todo el mundo fabricando barcos en siderúrgicas, en Corea, fabricando carros en Japón, menos ahora que antes, eso sí es cierto. Construyendo edificios hasta hace poco acá, ¿verdad? Hay trabajadores, el sistema produce gracias al trabajo, las manos de obra de los que son los trabajadores. El sistema no existe por la iniciativa y el trabajo del señor dueño de este banco, el señor dueño de esa fábrica. Ellos llegan a la oficina, se sientan cómodamente y mandan producir a otros. Los que producen son los que reproducen el sistema capitalista. Eso es cierto, pero Marx decía, mira, yo lo que soy es un demócrata extremo. Yo creo, ¿verdad? Y en otra tesis de Feuerbach, no pido disculpas por citar tanto a las tesis de Feuerbach, pero Marx dice, bueno, mira, la revolución es la autoemancipación de los pueblos. Lo importante no es simplemente que la clase trabajadora cambie, sino que al resistir, al luchar, empiece a verse como dueño de un mundo posible futuro. Es decir, la división entre los dueños y los trabajadores, los que manejan y los que son manejados, no es una división natural del mundo, es una división social, histórica, impuesta y creada en el marco de un sistema. Pero Marx decía, mis ideas sirven, si para algo sirven, es para crear un mundo absolutamente distinto, donde los que se hacen dueños del mundo son las inmensas mayorías. Y ese nuevo poder será un poder en que la gente maneja, gobierna, es dueño y dueña de su propio mundo. Pasa de ser pasivo a ser activo, pasa de ser objeto a ser sujeto de la historia. Esta es nuestra tarea, entendiendo cómo es este mundo, imaginarnos y trabajar para que se crea otro tipo de mundo, donde no hay dueños, ¿verdad? Y siervos, empresarios y trabajadores, sino una sociedad donde los recursos se emplean para bien de todos. Esa idea de la democracia como arma fundamental de ese cambio, quizás en un primer momento no surgía de una lectura. En Cochabamba no surgía la lectura. En Buenos Aires no surgía de la lectura. En Venezuela, en 2002, cuando hay un intento de golpe de derrocar a Hugo Chávez y se amontona, se reúne un inmenso movimiento de masas, ¿verdad? Que pone el mundo patas arriba y dicen a los golpistas que habían detenido a Chávez, o los devuelves o aquí nos quedamos, ¿no? Y 48 horas duró ese intento de golpe de Estado, porque el pueblo se movilizó. Si hablamos de revolución bolivariana, por ejemplo, en Venezuela, yo siempre insisto en que ese es el momento en que empieza la revolución bolivariana, porque es el momento en que el pueblo ocupa y se vuelve protagonista de la historia, cambia la historia con su acción colectiva, ¿verdad? Ese es el descubrimiento de los últimos años, ¿verdad? Pero las ideas, las consecuencias, entender eso es volver otra vez a Marx y entender que la teoría y la práctica de la revolución proletaria es lo que informa, lo que conecta, lo que vincula a todos esos pueblos, todas esas luchas. Porque la realidad es que las luchas empiezan hace menos de 20 años peleando en defensa de este grupo, de aquel grupo,
enfrentando elementos puntuales, ese tipo de explotación, ese problema, etc. Pero en los últimos 20 años el movimiento mismo se ha empezado a definir como anticapitalista, porque ha visto que todos esos elementos, sea la destrucción del medio ambiente, sea la explotación de la mano de obra en países pobres, ¿verdad?, sea la opresión de minorías, sea racismo, ¿verdad?, sea lo que sea, que todos son elementos no distintos, sino elementos y factores de un solo sistema, ¿verdad? Encontrar y reconocer el sistema es reconocer cuál es el enemigo, y el siguiente paso es buscar cómo no solo defenderse contra el sistema, sino empezar ya hemos llegado a entender el contra qué, ahora tenemos que hacer el hacia qué, y el hacia qué se empieza a vislumbrar en las mismas luchas, donde por primera vez surge ese actor colectivo. No sus representantes, no sus voceros, sino el movimiento mismo empieza a conquistar victoria tras victoria. En Bolivia, en Ecuador, en Argentina, en México, en Oaxaca, ¿verdad? Inspirado quizás por los zapatistas, que fue donde todo empezó, pero ampliándose a conquistar victorias. Y aunque, claro, yo estuve en Porto Alegre, en el Foro Social Mundial, en el año 2004, y me encuentro con un periodista británico que el 11 de septiembre de 2001 había escrito un artículo en el Financial Times de Londres diciendo que el movimiento anticapitalista ante los eventos de las Torres Gemelas ya no podía sobrevivir, porque ante eso todo ese movimiento acudiría en apoyo, en solidaridad con el pueblo norteamericano. El pobre, eso lo escribió en el año 2001, pero nos encontramos en 2003, perdón, no en 2004, en 2003 en Porto Alegre, ante un movimiento que, lejos de dejarse amainar y atosigar por las consecuencias ideológicas de las Torres Gemelas, había entendido que el capitalismo mismo había creado esos conflictos. Desde luego, Osama Bin Laden era criatura creada por el gobierno norteamericano, y que había que intensificar la lucha, arreciar la resistencia para que eso no volviera a pasar. Y me dijo, mira, yo escribí ese artículo en 2001, desgraciadamente en 2002 y 2003 he visto un movimiento que va cada vez en aumento, cada día más, y la prueba surgió, tardó muy poco en verse, porque en febrero de 2003, ante la amenaza, la inminente ocupación de Irak, se manifestaron, ustedes saben, 4 millones en España, más de 20 millones de personas simultáneamente a través del mundo contra la guerra. Es cierto que la guerra se desató de todas formas un mes más tarde. Lo que también es cierto es que al desatarse la guerra se desata a través del Medio Oriente una resistencia que todavía sigue. Y yo no creo que esas dos cosas están desvinculadas. Yo creo que la protesta, aunque no logró detener la guerra, impuso y implantó en el ambiente el concepto de resistencia global, mundial, alimentándose mutuamente en las frentes de resistencia de América Latina, de Medio Oriente, y el crecimiento del movimiento aquí en Europa. O sea, estamos presenciando entonces, estamos viviendo un movimiento en auge. Claro, un movimiento en auge no significa que va para arriba, sino que tiene sus subes y bajas, pero que su tendencia es hacia arriba. ¿Por qué? Porque millones de personas reconocieron, identificaron el enemigo. ¿Por qué? Porque ante la depredación y los daños que nos tienen reservados el capitalismo, hay que luchar, porque si no vamos a sufrir todos. Pero quizá más que eso, al identificar al enemigo, los movimientos de los últimos años también nos han dado, aunque sea brevemente, aunque sea en momentos nada más, una visión de cómo podría ser una sociedad realmente democrática. ¿Cómo podría ser una sociedad que se organiza desde abajo? ¿Cómo podría ser un poder popular real, expresándose en la movilización de masas en defensa de sus propios intereses, pero también construyendo nuevas posibilidades? Las asambleas populares de Bolivia,
las asambleas populares de Chile.